Bueno, lo primero que les voy a pedir es que ustedes sepan definirme qué es una radiación, de manera simple, ¿no? Entonces, básicamente la radiación es una forma en la cual se propaga la energía, ¿tá? Esta energía se va a propagar en un cierto medio, ¿tá? En un cierto medio material, o podemos hablar de que se está propagando en el espacio, en el vacío. Pero entonces radiación es una forma en la cual se propaga la energía. La forma en la que se puede propagar puede ser de tipo de ondas electromagnéticas o como partículas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la radiación, la naturaleza de la radiación, puede ser de dos tipos. ¿Ah? Puede ser del tipo electromagnético o puede ser del tipo de lo que se llama corpuscular. En el tipo electromagnético, lo que ocurre es que es un tipo de radiación que no tiene masa. No hay una masa, no hay una partícula que se esté moviendo, sino que son dos campos, uno eléctrico y uno magnético, que se propagan en la misma dirección, uno perpendicular con respecto al otro. Y de esa manera propagan la energía en el espacio. Sin embargo, la radiación corpuscular sí son partículas, pequeñas masas en movimiento. Por lo tanto, si una masa está en movimiento, conlleva consigo energía cinética. ¿tá? Y es la manera entonces en la que se propaga energía a través de este tipo de radiación. Básicamente nosotros estamos expuestos a radiaciones por el mero hecho de vivir en este planeta. Estamos expuestos a radiación cósmica, estamos expuestos a radiación que se emite desde la corteza terrestre, porque existen algunos tipos de elementos que son radioactivos y que por lo tanto emiten radiación, y esa es la mayor proporción a la cual estamos expuestos, o sea, aproximadamente el 80% de nuestra exposición a radiaciones ionizantes se la debemos a una radiación una exposición de tipo natural. Pero después tenemos también un porcentaje que ha ido aumentando y tal vez siga aumentando con el tiempo, que es una exposición a radiaciones o a fuentes, mejor dicho, de tipo artificial. Y dentro de esa exposición de tipo artificial, lo que tiene que ver con los procedimientos médicos es la mayor proporción, ¿tá? Se lleva la mayor proporción de exposición. Bueno, entonces, como les decía, estas radiaciones las podemos clasificar según su naturaleza en ondas electromagnéticas o en radiación corpuscular. Pero también, y esto es muy importante, voy a poner asteriscos rojos en esto, también las podemos clasificar según su nivel energético. ¿tá? Si esa radiación tiene suficiente energía como para ionizar la materia, entonces será clasificada como radiación ionizante. O sea, si tiene suficiente energía como para poder, al interaccionar con un electrón que se encuentra en su órbita, transferirle energía suficiente para que este electrón salga eyectado. ¿tá? Eso implica que ese átomo queda ionizado. ¿tá? Entonces, básicamente, la radiación ionizante tiene una energía superior al potencial de ionización de un átomo. Por otro lado, aquellas radiaciones que no tengan energía suficiente. ¿Puedes repetir que se te trancó, por favor? Sí, cómo no. Lo que digo es que en función del nivel de energía que tienen las radiaciones, las podemos clasificar en radiaciones ionizantes o radiaciones no ionizantes. ¿tá? Las ionizantes tienen una energía superior al potencial de ionización del átomo. O sea que son capaces de, al interaccionar con un electrón que se encuentra en su órbita energética, transferirle suficiente energía para que este electrón salga eyectado, ¿sí? Salga de ese átomo. Eso quiere decir que tiene suficiente energía para ionizar la materia. Y después hay otros tipos de radiaciones que no tienen energía suficiente para poder realizar esto, y entonces son las que se clasifican como
no ionizantes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces, un poquito raro el audio, ¿no? Sí, está raro su audio. Como que Se tiene tranca. un sonido. Poca internet. Dentro de lo que son las corpusculares, ¿qué son? Son partículas, ¿no? Entonces pueden haber radiación alfa, ¿ah? Que es un átomo de hidrógeno que se mueve a alta velocidad, es muy pesado, tiene mucha masa. Tenemos radiación beta, tenemos radiación de tipo protones, neutrones, electrones, bueno, son todas corpusculares, ¿sí? Porque tienen masa. Todas este tipo de radiaciones son ionizantes, o sea, son capaces de ionizar la materia. Pero dentro de las electromagnéticas existe un amplio rango de energía. Por eso existe el espectro electromagnético, que es lo que vemos acá. Fíjense, acá, del lado izquierdo, tenemos aquellas ondas electromagnéticas que tienen gran longitud de onda. ¿Tá? Pero aquí tengo una consulta de Patricia. No era si un electrón al quedar sobrecargado con radiación, él comparte con otro electrón o simplemente queda cargado. Ese electrón que es eyectado, ¿sí? Debido a la interacción de las de radiación, ese electrón se lleva consigo energía y ahora se va a comportar como una radiación corpuscular, o sea, es una partícula en movimiento que va a chocar con otros átomos del medio, entregando energía. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta, Patricia? Bien. Entonces, fíjense qué es lo que pasa con las ondas electromagnéticas. Hay un amplio rango de energía. Entonces tenemos acá del lado izquierdo, tenemos, por ejemplo, las ondas de radio, que tienen gran longitud de onda, tienen baja frecuencia y tienen poca energía. ¿tá? Las ondas de radio son ondas electromagnéticas que llevan consigo, que propagan energía en el espacio, pero son de muy baja energía. En el otro extremo, acá a la derecha, tenemos aquellas radiaciones que son de alta frecuencia, de muy pequeña longitud de onda y tienen asociada mucha energía. ¿tá? En este extremo de mucha energía tenemos a los rayos X y los rayos gamma, ¿tá? Que son las dos ondas electromagnéticas que son capaces de ionizar la materia. Por debajo de ellas encontramos a lo que es la radiación UV, que no, digamos que no se caracteriza por ionizar la materia, aunque en ciertos rangos de energía se puede llegar a ver algo de ionización, pero no es lo que lo caracteriza. Por debajo de la radiación UV tenemos el infrarrojo, por debajo las microondas y así hasta llegar a las ondas de radio. Entonces, dentro de lo que es la radiación electromagnética, solamente los rayos X o los rayos gamma son capaces de ionizar la materia. Entonces, vamos a darle con el ratón, no sé por qué me cuesta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese haz de radiación, en este caso un haz de radiación electromagnético, va a interaccionar con el medio que sea, vamos a suponer que es un medio biológico, y va a chocar, digamos así, con los núcleos, pero específicamente con los electrones que están viajando en sus órbitas. Dependiendo de cuál sea el nivel de energía de ese haz de radiación, se pueden dar diferentes efectos. Está el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la formación de pares. ¿no? O sea que, aunque todas tengan nivel de energía ionizante, algunas tienen más energía que otras. Entonces hay cierta probabilidad de que se genere un efecto u otro dependiendo del nivel de energía. Cuando el nivel de energía es relativamente bajo, el que se va a dar con mayor probabilidad es el efecto fotoeléctrico.
Entonces ahora no me voy a quedar a explicarles cada uno de los efectos. Lo que sí les voy a hablar de forma general, les voy a explicar cómo se genera la imagen en la placa radiográfica, ¿tá? Porque me sirve para explicar lo del efecto fotoeléctrico. Para realizar una placa radiográfica común, se utilizan energías de radiación en rangos de, quiero recordar bien, pero creo que va entre 40 kiloelectronvolt y 120 o 130 kiloelectronvolt aproximadamente, donde la mayor probabilidad es que se dé este efecto que se conoce como fotoeléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que a mí me van a hacer una placa de tórax, me ponen frente al tubo de rayos X y detrás mío ponen una placa. Aquellos haces de radiación que atraviesen zonas de tejido más denso, más compacto, como puede ser el tejido óseo, van a interaccionar más con ese medio. Ese medio tiene un mayor Z y por lo tanto tiene mayor probabilidad de que ese haz de radiación interactúe con más cantidad de átomos en su recorrido. Cada interacción va a implicar que se cede energía al medio porque se ioniza esos átomos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el haz de radiación termina de atravesar esa zona con tejido más denso, más compacto, ha disminuido su intensidad, ¿sí? Lo que se dice que se ha atenuado, ¿sí? Se ha atenuado. Llega a la placa con poca intensidad, no pudiendo quemarla. ¿Sí? Ustedes, si tienen tipo la imagen de una placa radiográfica en la mente, verán que hay zonas blancuzcas y zonas más oscuras. Y las costillas, por ejemplo, ustedes las ven blancas, ¿tá? Porque la de radiación, al atravesar los sectores donde hay tejido óseo, interactúa más con ese tipo de tejido, cede más energía en el camino y por lo tanto cuando llega a la placa no la puede quemar. Por otro lado, si aquellos haces de radiación que interactúan con sectores donde existe más bien tejido blando, que no es tan compacto, que no es tan denso, tienen menos probabilidad de interaccionar con el medio y por lo tanto van a ceder mucha menos energía en su pasaje. Cuando lleguen a la placa van a llegar con más intensidad y van a quemar. Y de esa manera se logran esos gradientes, digamos así, de colores entre el blanco y el negro. Entonces, por ejemplo, si hubiera una masa, vamos a suponer una masa tumoral en algún sector de los tejidos blandos, cuando ese haz de radiación interactúa con esa masa que va a tener mayor densidad que el resto de los tejidos, va a ceder más energía en ese sector y cuando llegue a la placa no la va a poder quemar. Entonces se van a observar sectores blanquecinos en aquellos lugares donde puedan existir este tipo de formaciones. O no tiene por qué ser un tumor, puede ser, yo que sé, un foco de neumonía, por ejemplo, a nivel de los pulmones, ¿no? Se genera ese contraste, ese gradiente, digamos, entre blanco y negro según cómo se absorbe la energía. ¿Eso quedó claro, chiquilines? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, el efecto fotoeléctrico, el Compton y la formación de pares son bien característicos de la radiación electromagnética, porque la radiación corpuscular interacciona a través de colisiones. ¿tá? Es como si ustedes tuvieran una mesa de pool y le pegan a la bola blanca, que simula la radiación corpuscular, que va a chocar con el medio, que son las otras bolas de pool, y choca con una con otra. En cada uno de esos choques, en cada una de esas colisiones, va cediendo energía, va ionizando, ¿sí? El medio, hasta que cede toda su energía y
se detiene, básicamente esa partícula se detiene porque se dio toda su energía. Y es la manera en la cual realizan la ionización, la radiación corpuscular. Entonces, sabemos, por lo que acabamos de comentar, que las radiaciones ionizantes, entonces, tienen utilidad dentro de lo que es los procedimientos médicos. ¿Por qué? Porque me sirve para generar imágenes dentro de lo que es la disciplina de la imagenología, a través de diferentes técnicas. Yo mencioné simplemente una, que es como la más simple, digamos así. Generan imágenes con las cuales se pueden realizar diagnósticos, y también sabemos que se utilizan mucho los tratamientos de radioterapia contra ciertas patologías, ¿tá? Pero también sabemos que esa energía que se entrega en el medio biológico puede generar daño, ¿sí? Puede generar daño. Entonces, para poder utilizar estas radiaciones de la forma más eficiente posible, o sea, teniendo la máxima cantidad de beneficios y tener la menor cantidad posible de efectos no deseables, tenemos que realizar una adecuada dosimetría. La dosimetría lo que quiere hacer es caracterizar el efecto de las radiaciones, ¿tá? Y lo va a caracterizar a diferentes dosis, o sea, tomamos una cierta población celular, le irradiamos a diferentes dosis y vemos cuál es el efecto que se produce sobre esa célula, ¿tá? O sea que analizamos las relaciones dosis-efecto para controlar precisamente, frente a cierta dosis de radiación, cuál es el efecto que voy a obtener. ¿Ese efecto lo quiero o no lo quiero? ¿Sí? Para conocer dentro de qué rango de dosis es seguro trabajar. Entonces, para poder hablar de dosimetría, hay que conocer algunas magnitudes básicas mínimas, unos conceptos que son importantes para esta disciplina. Entonces, por ejemplo, me abro un paréntesis para decir que para mí esto es muy importante, ¿sí? Asteriscos rojos para esto. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la dosis de exposición, ¿tá? La dosis de exposición me habla de la cantidad de cargas que se genera en cierta masa de aire que está expuesta a radiaciones ionizantes. O sea, se tiene un cierto recipiente en el cual hay encerrado, digamos así, una cierta masa de aire, y esa masa de aire es expuesta a haces de radiación, ¿tá? De radiación ionizante. Cuando se ionizan los átomos, entonces vamos a tener la formación de cargas negativas y algunos átomos que pueden quedar con carga positiva. Entonces, en este recipiente va a haber dos detectores, ¿tá? Uno para las cargas positivas y otro para las cargas negativas, y entonces estos detectores me van a decir, básicamente, cuál es la capacidad, ¿sí?, que tiene esa radiación para ionizar la materia. ¿Por qué? Porque cuanto mayor cantidad de cargas detecten, eso quiere decir que mayor cantidad de ionizaciones se produjo en ese medio. ¿Me expliqué con esto? Entonces, la dosis de exposición... ¿Puedes repetirlo? Ahí está. Diferentes radiaciones pueden tener diferente capacidad para ionizar la materia, ¿tá? Por ejemplo, las radiaciones que no tienen masa, como no tienen masa y tampoco tienen carga, las radiaciones electromagnéticas, tienden a tener poca probabilidad de interaccionar con los átomos del medio, ¿tá? Sí ionizan, sí entregan energía en el medio, pero al no tener masa y no tener carga, es como que penetran mucho, ¿sí?, progresan mucho a lo largo del material, interaccionando muy poco termino con esto, interaccionando muy poco con el medio. Entonces, la capacidad que tienen de ionizar directamente la materia es baja.
en comparación con, por ejemplo, una radiación corpuscular como la radiación alfa, que es una partícula grande, pesada, con mucha energía, pero que al interaccionar con el medio rápidamente va a chocar, ¿sí?, con todos los átomos que estén ahí y en muy poquita distancia va a depositar toda la energía. O sea, la capacidad que tiene de ionizar la materia en la distancia es muy grande. O sea, se dice que hay radiaciones que tienen mayor transferencia lineal de energía y otras que tienen menor transferencia lineal de energía. Aunque tengan el mismo nivel energético, dos radiaciones pueden ionizar la materia de manera diferente. ¿Tá? Y ahora le contesto a Mariana. Las cargas que se forman son tanto positivas como negativas. ¿Tá? Y tenemos dos detectores para analizar eso, la cantidad de cargas que se forman. ¿Tá? Y que se forman en una cierta masa de aire debido a que está expuesta a radiaciones ionizantes. Entonces, esto tiene una unidad, ¿sí? La unidad es la vieja y querida unidad para cargas, que es el coulomb, dividido kilogramo, ¿tá? Porque lo estamos haciendo por una unidad de masa de aire. Después, otra magnitud que es interesante conocer es la dosis absorbida. Es la energía absorbida por unidad de masa del material, porque ¿qué pasa? Una cosa es la dosis a la cual yo estoy exponiendo a ese material, y otra cosa es la dosis que se absorbe propiamente por ese material. ¿Tá? Por ejemplo, puede haber pérdida de energía en forma de calor, o sea, no toda la dosis, no toda la energía que yo estoy aplicando a ese material tiene por qué absorberse propiamente. Entonces, si yo quiero saber cuáles van a ser los efectos a nivel biológico, tengo que conocer cuál es la dosis que va a absorber propiamente, porque esa dosis que se absorbe es la que va a generar las consecuencias. ¿Me explico? Entonces, la dosis absorbida es la energía absorbida que se mide por unidad de masa del material. Y tiene una unidad que es el Gray. ¿Ah? Un Gray es un joule, que es la unidad de energía vieja y querida de toda la vida, por kilogramo. ¿Tá? Un joule por kilogramo es un Gray. Después tenemos lo que es la tasa de dosis, y eso tiene que ver con el tiempo. Cualquiera de nosotros sabemos que no es lo mismo estar expuesto a la radiación solar, por ejemplo, 10 minutos, que estar expuesto 1 hora, ¿no? Las consecuencias sobre nuestra piel son bien diferentes. Entonces, la tasa de dosis es la dosis absorbida por unidad de tiempo. Y eso tiene unidades de Gray por segundo. ¿Tá? Por ejemplo, si yo les digo que una cierta fuente de radiación tiene una tasa de dosis de, vamos a inventar, 10 Gray por segundo, es una barbaridad lo que estoy diciendo. Es una barbaridad, pero bueno, 10 Gray por segundo, ¿eso qué quiere decir? Que si yo estoy expuesta a 1 segundo, voy a tener una dosis absorbida de 10 Gray, pero si yo estoy expuesta 10 segundos, voy a tener una dosis absorbida de 100 Grays. ¿Me explico? Cuanto menos tiempo yo me exponga, menor será la dosis absorbida. Y después tenemos también la magnitud que nos habla de la actividad. ¿Se acuerdan que decíamos que existen elementos que son capaces de emitir radiación? ¿Tá? ¿Por qué? Porque son elementos inestables. Entonces, esos elementos inestables, esos elementos químicos inestables, la única manera que tienen de poder buscar un estado de menor energía y de mayor estabilidad es emitir energía, sacar energía desde su núcleo, ¿sí? Entonces, esa emisión de energía puede ser tanto radiación electromagnética, generalmente radiación gamma, radiación gamma, desde el núcleo, o puede ser radiación corpuscular, ¿sí? Entonces se habla de que los átomos radiactivos se desintegran, ¿tá? Y la actividad
me dice el número de desintegraciones de material radiactivo por unidad de tiempo. Por ejemplo, la unidad que podemos usar es el becquerel. Un becquerel es una desintegración por segundo. Diferentes elementos químicos radiactivos tienen diferentes niveles de actividad. Algunos elementos químicos decaen mucho más rápido que otros, ¿sí? Estamos hablando de que algunos decaen en minutos, algunos pueden tener meses, y algunos pueden tener hasta miles de años. Entonces, todo esto son magnitudes que son importantes a tomar en cuenta cuando hablamos de la dosimetría. ¿Quedó claro? Sí. A mí no me quedó claro la última. La última, la actividad. Nosotros dijimos que existen elementos químicos que son radiactivos. ¿Se acuerdan? Estos elementos químicos que son radiactivos, lo que tienen es como si tuvieran una sobreenergía, ¿sí? Están superados, digamos así, de energía. Son muy inestables. La única manera que tienen para estabilizarse es sacarse de encima esa mochila energética, tirarla para afuera, sacársela de encima, emitir energía. La va a emitir en forma de radiación. Puede emitir radiación electromagnética y también puede emitir radiación corpuscular. Se saca de encima esa energía. Entonces, lo que se dice es que un átomo radioactivo lo que hace es desintegrarse. Las emisiones que hacen se cuentan como desintegraciones. Entonces, la actividad me habla del número de desintegraciones del material radiactivo por unidad de tiempo. ¿Cuántas desintegraciones por unidad de tiempo tiene? ¿Ok? Ahí va, gracias. Bien. Entonces, ¿por qué es importante también la dosimetría? Porque como yo les dije, el uso de las radiaciones ionizantes tiene muchas cosas a favor, tiene muchos beneficios, pero también tiene riesgos. Algunos de esos riesgos es que puede tener efectos sobre la salud porque tiene efectos biológicos. Por ejemplo, si estamos hablando de células somáticas, y tenemos un individuo expuesto a cierta dosis de radiación, pueden aparecer dos tipos de efectos característicos. Uno de ellos son los estocásticos. Los estocásticos son efectos que se consideran como probabilísticos, o sea, que son al azar. ¿Eso qué quiere decir? Dos individuos expuestos a la misma dosis de radiación, uno puede llegar a manifestar efectos estocásticos y otro no. Depende de algunas variables. Por ejemplo, el medio ambiente en el cual se encuentra cada uno de esos individuos, las características genéticas que tengan esos individuos, características fisiológicas y bioquímicas. Entonces, por eso se dice que son probabilísticos, al azar. Estar expuestos a esa dosis de radiación implica tener una cierta probabilidad de que se manifiesten estos efectos, pero no es seguro. No es que yo me expongo a esa dosis de radiación y hay una correlación directa con la aparición de estos efectos. Hay cierta probabilidad de que se dé. No hay una dosis umbral. ¿Eso qué quiere decir? Que por mínima que sea la dosis de radiación a la cual estoy expuesto, existe una cierta probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad será muy pequeña, pero existirá. Y también es cierto que a medida que aumenta la dosis, la probabilidad de que estos efectos ocurran va a ir aumentando. Otra característica que tienen los efectos estocásticos es que que tienen estos efectos estocásticos es que se manifiestan a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo más característicos son la mutación
Y estas mutaciones, después con el tiempo, a largo plazo, se pueden ir acumulando y generar carcinogénesis. ¿Tá? Entonces, una exposición a radiaciones hoy puede implicar una manifestación de carcinogénesis dentro de 10, 15, 20 años. Y por el otro lado tenemos los efectos que se consideran no estocásticos o determinísticos. ¿Por qué? Porque acá sí hay una cierta dosis de exposición. Ahora lo explico, Ailén, ahora lo explico porque lo explico con los determinísticos. ¿Tá? En los determinísticos existe una dosis umbral. ¿Qué quiere decir eso? Que dosis por debajo de ese valor nunca van a determinar que se produzcan esos efectos. O sea, tiene que haber una cierta dosis, ¿sí?, para que se den. Y a partir de esa dosis, si la seguimos aumentando, la manifestación de estos efectos aumenta también. ¿Me explico? O sea, no son probabilísticos. Si yo a 2 individuos los expongo a esa dosis de radiación, los 2 van a presentar este tipo de efectos. ¿Tá? Y tienen un umbral de dosis. Por debajo de ese umbral no se van a presentar, a partir de ese umbral se van a comenzar a presentar. Entonces, este tipo de efectos tienen que ver con la muerte celular. ¿Tá? Por ejemplo, un efecto no estocástico típico o determinístico típico es una quemadura en la piel por estar expuesto a radiación. ¿Tá? Ese es un efecto característico. Y se van a manifestar a corto plazo, a diferencia de lo que ocurre con los estocásticos. ¿Tá? ¿Eso quedó claro? Sí. Sí. ¿Tá? Y por otro lado tenemos, dentro de lo que son los estocásticos, ¿sí?, también tenemos los hereditarios. ¿Por qué? Porque si esa exposición se da en las células germinales, ¿tá?, esto lo podemos pasar, digamos así, a la siguiente generación. Y por lo tanto, ese niño va a nacer ya con mutaciones que a lo largo de su vida se pueden acumular con otras y tiene más probabilidad de que ocurra carcinogénesis. Ejemplos de efectos, esperen que le contesto acá a Wi-Fi, porque no sé, no aparece el nombre. Ejemplos de efectos estocásticos son las mutaciones y la carcinogénesis. ¿Tá? Entonces, dentro de los determinísticos, como hablamos de muerte celular, vamos a hablar de eritemas, de quemaduras en la piel, dependiendo de la dosis también. Si son dosis muy altas, ya comienzan unos síndromes agudos de radiación que afectan al sistema digestivo, sistema nervioso, el sistema hematopoyético. O sea, hay diferentes niveles según la dosis a la cual se dan, ¿no? Algunos más graves, otros menos graves. Pero ya les digo, se dan a partir de una dosis umbral. ¿Tá? Por debajo de esa dosis no los vamos a ver, y a partir de esa dosis la severidad con la que se presenten esos efectos va a ir aumentando a medida que aumente la dosis. Una pregunta, Sara. Dígame. Los estocásticos, un ejemplo podría ser los tratamientos que son por radiación, porque ahí estoy determinando la cantidad de... Los estocásticos pueden aparecer. Los estocásticos pueden aparecer con cualquier dosis de radiación. Pero eso que vos decís, tiene su sustento. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que las dosis de radiación entregadas en un tratamiento de radioterapia para intentar matar, digamos así, las células que forman un tumor, esa misma radiación puede estar generando algún tipo de efecto en las células sanas. ¿Me explico? Claro.
Claro. Porque como que no hay nada te puede dar una seguridad 100% de que esa radiación que tú estás entregando al paciente para destruir ese tumor, no le llegue de alguna manera a las células circundantes que están sanas. Podés tratar de disminuir esa probabilidad, pero no puedes decir que es 0%. Entonces esas células van a tener cierta exposición. Y en esas células, a largo plazo, hay cierta probabilidad, baja, pero hay cierta probabilidad de que se manifiesten efectos estocásticos como la carcinogénesis. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, dicho esto, también nos toca hablar un poquito de que no todos los tipos de tejidos, no todos los tipos celulares tienen el mismo nivel de radiosensibilidad. Y eso son cosas que se toman muy en cuenta en los protocolos de los tratamientos de radioterapia. Entonces, de manera general, cuanto más diferenciado sea un tipo celular, menos radiosensible es. Por ejemplo, las células del sistema nervioso central, como pueden ser las neuronas, el tejido óseo, las células musculares, todas esas células que son muy diferenciadas, tienden a ser menos radiosensibles. ¿tá? Por otro lado, aquellas células que tienen alto índice mitótico, ¿sí? que tienen mucha actividad mitótica, tienden a ser muy radiosensibles. Entonces, de manera general uno puede como separar en dos grupos aquellos tejidos que tienden a ser más radiosensibles y los que tienden a ser menos radiosensibles, porque eso tiene que tomarse en cuenta en los protocolos de tratamiento. Acá tenemos la curva de sobrevida. La curva de sobrevida es un método por el cual uno puede estudiar la radiosensibilidad de cierto tipo celular. No la voy a repetir porque ya la habíamos visto anteriormente, cuando hablábamos de reparación, de daño y reparación del ADN. Simplemente les digo que recuerden qué era la dosis letal media, qué era la dosis cuasi umbral, etc. ¿sí? Acá simplemente lo nombro como un estudio, uno de muchos que se pueden hacer, un ejemplo de muchos, en el cual estoy haciendo o estoy estudiando una relación dosis-efecto. ¿sí? Doy diferentes dosis de radiación y veo cómo sobreviven esas células. ¿tá? Es una forma, uno de los análisis que se puede hacer dentro de la dosimetría. También, para los tratamientos, tengo que tomar en cuenta que existen factores que pueden alterar o que pueden modular la sensibilidad de la célula a la radiación. Por un lado voy a tener factores que tienen que ver con lo físico, o sea, con la radiación propiamente. ¿Qué dosis va a ser la dosis total que yo voy a entregar a ese tejido, a esas células? ¿Qué tasa de dosis estoy utilizando? Si la voy a dar como una dosis única o si la voy a dar fraccionada, eso también es muy importante. Las células no responden igual si yo le entrego la dosis total de una sola vez o si se la voy fraccionando y dando en ciertos espacios temporales. ¿Qué tipo de transferencia lineal de energía tiene esa radiación? O sea, todos estos aspectos tienen que ver con aspectos físicos y que pueden hacer que un tejido se comporte más o menos radiosensible. También tenemos que tomar en cuenta aspectos que son biológicos, como por ejemplo, en qué fase del ciclo celular se encuentran esas células, cuál es la capacidad proliferativa que tienen, cómo es la capacidad de reparación de esas células, cuál es la haploidía y cuál es el balance hormonal. Porque como digo siempre, lamento decirles, chiquilinas, que las mujeres somos más radiosensibles que los hombres. Y también tenemos aspectos físicos, factores químicos, que pueden modular la radiosensibilidad. Por ejemplo, el oxígeno es un radiosensibilizante. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si un tumor
se encuentra en una zona hipóxica, o sea, con baja concentración de oxígeno, ese tumor se va a comportar de manera menos radiosensible. O sea que yo voy a tener que darle más dosis de radiación para lograr el efecto que yo quiero sobre ese tumor. Sin embargo, si ese tumor está en una zona que tiene buena concentración de oxígeno, se va a comportar más radiosensible y entonces la dosis de radiación con la cual yo voy a conseguir el efecto deseado puede ser menor. Y así como hay sensibilizantes, también hay protectores, ¿tá? Que son sustancias que protegen, digamos, a las células de la radiación. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había contado en otros teóricos que cuando la radiación interactúa con las células, como la mayor proporción de moléculas que encontramos ahí son moléculas de agua, la mayor probabilidad es que interaccione con moléculas de agua. Y eso producía en el medio unas especies reactivas del oxígeno. ¿Se acuerdan de eso? Muchas de esas especies reactivas del oxígeno son radicales libres, ¿sí? Átomos muy reactivos que son los que van a producir daño sobre el ADN. Entonces, si en el medio existen protectores, como por ejemplo sustancias como el glutatión o proteínas, enzimas con grupos sulfuros, estas sustancias se van a encargar de atrapar esas sustancias reactivas, esos radicales libres, y por lo tanto no van a permitir que generen daño en el ADN. Por eso se dice que funcionan como protectores. Y obviamente, si existe una alta concentración de protectores en la zona, las células se comportarán como menos radiosensibles. Bueno, esto es simplemente para contarles un poquito. ¿Vieron cuando vamos a un sanatorio o un hospital y pasamos por el sector donde se usan radiaciones, que hay carteles por todos lados, que dice, si usted cree, opina, piensa que puede llegar a estar embarazada, por favor no entre, hable con el médico, etcétera, etcétera? Eso se debe a que la exposición en la vida prenatal tiene, por pequeñas que sean esas dosis, tiene efectos muy adversos para el desarrollo del individuo, ¿tá? Entonces, por ejemplo, lo podemos separar en 3 etapas. La primera etapa sería lo que se llama la etapa de preimplantación, o sea, cuando el óvulo fecundado todavía no se ha implantado. Si en ese momento se da la exposición de la embarazada, la respuesta, o digamos el efecto, se conoce como de todo o nada. Eso quiere decir que o bien ese óvulo fecundado llega y se anida correctamente en el útero y de ahí en adelante el embarazo es totalmente normal y ese niño nace normalmente y no tiene ningún tipo de secuela, o bien no se anida correctamente y el embarazo se pierde, ¿tá? Hay un efecto de todo o nada. Bueno, qué suerte, Melina, que tuviste. Pues debe haber sido también una radioterapia dirigida, ¿no? Porque no es lo mismo la exposición a cuerpo completo que la radiación en un cierto sector del cuerpo. Pero sí, básicamente existen probabilidades de que se den estos efectos. A veces las probabilidades son mayores y a veces son menores. No, en la quimioterapia no utilizan radiación. La quimioterapia es a través de ciertos químicos que producen daño en el ADN de las células tumorales, ¿tá? Cuando hablamos de radioisótopos que se introducen en el organismo, estamos hablando de medicina nuclear, ¿tá? Una cosa es la radiación externa, que básicamente vengo como hablando de eso, y otra cosa es la medicina nuclear que utiliza radioisótopos. La mamografía es un tipo de mecanismo de diagnóstico que es radiación externa, ¿tá? Entonces,
como todo eso nos está exponiendo a radiaciones, es que nosotros tenemos que tener un conocimiento cabal de cuál es el riesgo de la exposición. Ahora cuando hablemos de radioprotección, vamos a darnos cuenta que se trabaja dentro de un rango de dosis en las cuales los efectos determinísticos no pueden aparecer de ninguna manera, o sea, uno no puede salir de realizarse una tomografía, por ejemplo, con la piel escamada, con un eritema en la piel porque estuvo expuesto a esas radiaciones. De ninguna manera eso puede ocurrir. Se trabaja un rango de dosis donde los efectos determinísticos no se observen y a su vez saber que se trabaja en un rango de dosis donde la probabilidad de que se generen efectos estocásticos a largo plazo sea la mínima posible. No podemos decir que es 0, pero sí que sea la mínima posible. Bueno, entonces, como les decía, si esa exposición se da en aproximadamente las 2 primeras semanas del embarazo, tenemos ese efecto de todo o nada. Si se da más adelante, particularmente en la etapa de organogénesis, pueden aparecer múltiples tipos de malformaciones, ¿sí?, de los órganos. Muchas anormalidades a nivel de los tejidos pueden llegar a generarse. Aparece con mucha probabilidad niños que nacen con una disminución del coeficiente intelectual, ¿sí?, con retardo en el crecimiento también. Es muy característico. Y si esa exposición se da en el último trimestre del embarazo, lo que se observa es que ese niño termina su desarrollo normal, nace normalmente, pero tiene altas probabilidades de en los primeros años de vida generar múltiples tipos de cáncer, mayoritariamente diferentes tipos de leucemia. Entonces, fíjense, una dosis de 0.05 Gray en el primer trimestre del embarazo multiplica por 10 la probabilidad de morir por cáncer en los primeros 10 años de vida. Imagínense lo importante que es entonces la protección de la exposición de las embarazadas. Entonces, ¿vamos a utilizar las radiaciones ionizantes a nuestro favor? Sí, tiene muchos beneficios. Agustín, tenés la mano levantada, decime. Sí, tengo una, tipo, en proporción, ¿cuánto sería 0,05 y, tipo, qué? 0,05 son como 50 centigrade, aproximadamente, ¿no? Centigrade, 1, 0,05, sí, 0,5, sí, 5 centigrade. Eso es bajo, pero es una cierta dosis de exposición. No es... Tipo, hay algo que lo podría... O sea, por provocar, ejemplo, en los tratamientos de radioterapia, aproximadamente se mueven entre los 4 y los 20 grados. Para darte una idea. Pero vos en los tratamientos de radioterapia le estás dando un bombazo. Porque vos estás tratando de matar células tumorales. ¿Me explico? Sí. Entonces, le tenés que dar un bombazo de dosis a ese tumor. Y ese paciente, si necesita ese tratamiento, es porque no tiene, digamos, porque se evaluó que no tiene mejor perspectiva. ¿Me explico? Por eso, siempre les digo, está la balanza costo-beneficio. ¿Cuál es el riesgo de exponerse a las radiaciones y cuál es el beneficio que obtenemos por exponernos a esas radiaciones? ¿Sí? Bueno, y eso ahora lo vamos a ver, tiene que ver con la justificación. Entonces, ¿qué decimos? ¿Vamos a trabajar con las radiaciones ionizantes? Sí, vamos. ¿Por qué? Porque tiene mucha cosa a favor, pero ojo que también tiene sus aspectos adversos. Entonces, aparece una doctrina que es importantísima y que tiene que ver con la protección radiológica. No solo para los pacientes, sino también para las personas que tienen que trabajar con radiaciones ionizantes, lo que es el personal ocupacionalmente expuesto.
Entonces, ¿cómo nos protegemos? Reduciendo el tiempo de exposición. Vieron que hablamos de la tasa de dosis, que dijimos que no es lo mismo estar expuesto 10 minutos a una radiación que estar expuestos 1 hora. Entonces, que el tiempo que debamos estar expuestos sea el mínimo posible. Otra manera de protegerse, alejarme de la fuente de radiación, ¿sí? Aumentar la distancia en la cual se encuentra esa fuente de radiación conmigo. O sea, a medida que me alejo de la fuente de radiación, la intensidad con la cual la radiación va a llegar a mí va a ser cada vez menor. ¿Estamos? O sea que la intensidad de una radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y eso es muy importante a tomar en cuenta. Yo no sé si se acuerdan que hace unos años hubo una noticia de que habían encontrado algún tipo de artefacto tirado no sé dónde y que parecía tener algo radiactivo adentro. No sé si se acuerdan de esa noticia. Entonces yo veía que la gente se acercaba al lugar, como que iban a ver eso, y es lo primero que no se debe hacer. Si se supone que es algo radiactivo, no te acerques, por el contrario, alejate, porque te estás exponiendo, ¿sí? Estás teniendo una exposición a radiaciones ionizantes, y lo peligroso que tienen las radiaciones es que uno no se da cuenta del daño que se está generando, porque las radiaciones no tienen olor, no sentimos el contacto con las radiaciones, entonces tiene esa peligrosidad que uno como que no tiene sentido del peligro al cual se está exponiendo. ¿Me explico? Entonces, reducción del tiempo para protegernos, alejarnos de la fuente de radiación para protegernos y también ponernos detrás de algo, básicamente, blindarnos. ¿tá? El blindaje es todo aquel sistema que se utiliza para atenuar un campo de radiación por interposición de un material entre la fuente radiactiva y las personas a proteger. Ahora te contesto, Belén. Entonces, básicamente, lo que yo estoy haciendo es protegerme detrás de un material el cual va a tomarse el trabajo de absorber la mayor cantidad de energía posible para atenuar esa radiación. Le contesto a Belén antes de seguir, que me dice, en caso de los pacientes tratados con yodo, ¿cómo se trata? Bueno, en ese caso, cuando nosotros tenemos pacientes que necesitan algún tipo de tratamiento específico, o también a veces tenemos simplemente porque necesitamos una imagen específica y se utilizan algunos radioisótopos con moléculas que las hacen más, digamos, propensas a unirse con ciertos tipos de células. El yodo se utiliza mucho para lo que es el tratamiento del cáncer de tiroides o para generar una imagen, ¿sí?, de esa zona. Depende de lo que se esté haciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero generar imágenes, voy a tener que trabajar dentro de cierto rango de dosis, ¿sí?, dentro de ciertos límites. Y esos límites no pueden ser sobrepasados en ningún caso. Pero cuando yo estoy trabajando con un paciente al cual le estoy dando un tratamiento específico, en ese caso yo no tengo límites de dosis, tengo niveles de referencia, ¿tá? Pero en los tratamientos la necesidad de generar suficiente daño en las células tumorales, por ejemplo, hace que no existan límites de dosis, o sea, se le va a dar un bombazo a ese tumor. ¿tá? Sí hay niveles de referencia, obviamente, pero no límites específicos. No sé si contesté tu pregunta, Belén. A ver, hay diferentes tipos de metodologías, ¿tá? Hay diferentes tipos de metodologías. Por ejemplo, por intravenosa se pueden introducir al organismo diferentes tipos de radioisótopos que van a tener mayor afinidad por ciertos tipos de células. ¿tá? O sea, van a tender a alojarse
en un cierto lugar. Y desde ese lugar van a emitir radiación. O sea que en ese momento esa persona se convierte en una fuente de radiación. Esa emisión de energía puede detectarse y puede generarse una imagen, ¿ah?, de ese lugar específico donde tiene más afinidad para unirse el radioisótopo. ¿Me explico? O sea, que quede claro es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hacernos una placa de rayos X, o bueno, o una mamografía, mayormente las mujeres, o nos tienen que hacer una tomografía, las dosis en las cuales se trabajan, son dosis que implican, primero, que no existan los efectos determinísticos, y segundo, que la probabilidad de que se pueda generar un efecto estocástico sea la mínima posible. El efecto estocástico, por menor que es más, nosotros podemos nunca haber estado expuestos a un estudio diagnóstico con radiaciones ionizantes, e igualmente tenemos la probabilidad de generar efectos estocásticos. ¿Por qué? Porque estamos expuestos continuamente a radiación. Recuerden que les dije que el 80% de la exposición a radiación ionizante es natural, ¿sí? Entonces nosotros siempre estamos expuestos. Lo que pasa es que esa exposición natural, siempre hay una cierta probabilidad, pero la probabilidad es mínima, ¿sí? Es mínima. Y así se trabaja. El beneficio que obtenemos por tener, por ejemplo, una imagen y un diagnóstico rápido, ese beneficio es muchísimo mayor que el riesgo que estoy teniendo por exponerme a esa radiación. Otra cosa es que alguien venga y te diga, un médico venga y te diga, tenés que hacerte una, yo sé, que seas joven, que tengas 25 años y te digan, tenés que hacerte una tomografía computada todos los meses. No, eso es una locura. ¿Me explico? Porque ahí las dosis que vas a estar recibiendo a lo largo de todo un año es muchísimo. ¿Me explico ahí? Pero dentro de cierto rango de dosis es seguro trabajar con las radiaciones. Entonces, como les decía, para protegernos, disminuir el tiempo de exposición, alejarnos de la fuerte y la radiación y usar un blindaje. Esos blindajes pueden ser tanto para las paredes, por ejemplo, para utilizar en las paredes de los lugares donde trabajan con radiaciones ionizantes. ¿Por qué? Porque si yo paso por el pasillo, no tengo por qué estar expuesta a ninguna intensidad de radiación. Pero también se utilizan, por ejemplo, en el personal ocupacionalmente expuesto, utilizan delantales, utilizan collarines, utilizan lentes, ¿no? Todos elementos que sirven para protegerlos. Y a su vez tengo que saber con qué radiación estoy trabajando. Porque existen radiaciones como por ejemplo la radiación alfa, que si se acuerdan le dije que era corpuscular, que era muy pesada, que interacciona y cede la energía muy rápidamente. La radiación alfa, por ejemplo, puede recorrer apenas unos centímetros en el aire, obviamente, porque interacciona con las moléculas del aire. La puedo detener con una hoja de papel, delante mío, y eso ya me sirve de total protección contra la radiación alfa. O sea que la radiación alfa en sí no es un problema en cuanto al blindaje. Pero existen otras radiaciones, como la electromagnética, que si se acuerdan son ondas electromagnéticas que no tienen masa, y que por lo tanto van a interaccionar poco con el medio que atraviesen, y tienen un largo recorrido. Entonces, fíjense, la radiación gamma no la paro con la mano, no la paro solo con aluminio, no la paro solo con plomo, necesito como varias capas de diferentes materiales para conseguir atenuar la radiación electromagnética, ¿tá? Entonces,
De esa manera se pueden construir diferentes tipos de blindajes. Existe una ley, que es la ley de la absorción y la atenuación, que me dice, a medida que la radiación interactúa y se propaga en el medio con el cual está interaccionando, imagínense que acá en el eje de las ordenadas es la pared, ¿sí? Y por acá, por la izquierda, vienen los haces de radiación. Chocan con la pared y empiezan a penetrar en la pared. Imagínense que el eje de las X es el espesor de la pared. A medida que van penetrando en la pared, van cediendo energía, porque van interaccionando con el medio, y su intensidad va disminuyendo. Yo, si conozco qué tipo de radiación estoy utilizando y conozco el material del cual voy a construir el blindaje, puedo con esta ecuación calcular cuál tiene que ser el espesor de la pared, cuál tiene que ser el ancho de la pared, para lograr disminuir la intensidad de radiación tantas veces como yo quiera. La quiero disminuir a la mitad, la quiero disminuir a la 10ª parte, lo que sea. Cuantas veces yo la quiera disminuir, puedo calcular cómo tiene que ser el espesor de la pared. ¿Eso se entendió? Sí, bárbaro. Entonces, repetimos por la importancia que tiene. Doctrina de la radioprotección. Obviamente que hay comisiones internacionales, y también hay asociaciones nacionales que, digamos, tienen toda una normativa de cómo trabajar con las radiaciones. Entonces, tres pilares de la radioprotección. Uno, la justificación, como les decía hoy. Si hay un profesional de la medicina que les esté indicando que se expongan a radiaciones ionizantes, ese profesional tiene que justificar muy eficientemente por qué necesita pedirles ese tipo de estudio. Entonces, tiene que hacer un balance entre los beneficios y los daños, o sea, los beneficios y los riesgos. Y siempre los beneficios tienen que ser muchísimo mayor que los riesgos a los cuales se están exponiendo. Otro pilar, la limitación de la dosis. ¿tá? Como decíamos hoy, trabajar en un rango de dosis que sea seguro, marcar límites, los cuales no pueden ser superados por ningún motivo, tanto para aquellas personas que se están haciendo, que se están exponiendo para generar imágenes de diagnóstico, como también para las personas que trabajan con radiaciones ionizantes. Y otro pilar es la optimización. La optimización se basa en un principio que se conoce como principio de ALARA, que es unas siglas en inglés, que en español sería algo así como trabajar con la dosis tan baja como razonablemente sea posible. Trabajar con la dosis tan baja como razonablemente sea posible. Entonces siempre digo lo mismo. Por ejemplo, el médico les indica que se hagan una tomografía computada, se genera una imagen, y esa imagen capaz que no es muy linda, no es muy nítida, pero con eso le alcanza perfectamente para hacer un diagnóstico eficiente. ¿Sí? El doctor con esa imagen logra el diagnóstico eficiente. De ninguna manera ese médico les puede pedir que se hagan otra tomografía computada solamente por el hecho de que quiere ver una imagen más nítida o más linda. Si el diagnóstico ya es el correcto y es eficiente, no se necesita exponer más a ese paciente. ¿Sí? Entonces, por último, repetimos, dado su importancia. Peligro de exposición a radiación, alejarse por la ley de las distancias. Protegerse por la ley de la absorción y minimizar el tiempo de exposición si conocemos la tasa de dosis. Bien.